día con todos. En esta oportunidad vamos a empezar con los tutoriales para aprender a crear nuestros programas con el lenguaje de programación C. Para esta oportunidad vamos a utilizar el terminal y a través de comandos vamos a crear carpetas y vamos a crear nuestro programa per se. A continuación, estamos en un determinado directorio. Si queremos saber qué elementos tenemos en ese directorio, utilizamos el comando ls o list, que viene de listar. Y como podemos percatarnos, tenemos el directorio desktop, que es escritorio. Vamos a ubicarnos en desktop o escritorio. Utilizamos el comando cd o call directory. Call directory quiere decir ir hacia un determinado directorio. Call directory desktop. Le damos enter y ya estamos dentro del directorio escritorio, que vendría a ser lo que ustedes pueden ver aquí. Vamos a crear una carpeta donde vamos a guardar nuestros archivos. Para crear una carpeta utilizamos el comando mkdir make directory, el cual quiere decir crear un directorio o una carpeta, y el nombre, que sería curso, mkdir curso. Y aquí tenemos esta carpeta. Como pueden ver, no tenemos ningún elemento. Y para poder listar los elementos que tenemos dentro de esta carpeta, nos vamos a dirigir hacia esta carpeta llamada curso y utilizamos ls para listar. Y como había mencionado, no tenemos ningún elemento dentro de la carpeta o directorio curso. Vamos a utilizar el editor de texto Vim para crear nuestro programa, hola.c. Como vamos a aprender a utilizar el lenguaje de programación C, es importante que ustedes manejen la extensión .c. Le damos enter y ya estamos dentro del editor de texto Vim. Para escribir nuestro código debemos presionar la I latina y cuando ustedes vean el insert en la parte inferior ya pueden escribir su código. Empezamos con las directivas del preprocesador. Includes std viene de standard y o viene de input output, que es la entrada y salida de datos, .h. Standard.io.h es un archivo de cabecera que nos va a permitir utilizar determinadas funcionalidades. A continuación, creamos la función principal o función main. Return 0. Si ustedes se percataron, he utilizado 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Esto lo voy a explicar en unos minutos, dado que hay una diferencia entre tab y espacios. Si yo hubiera utilizado tab, miren la diferencia. En este caso estoy utilizando espacios. Repito, lo voy a explicar cuando vayamos a crear este mismo programa utilizando Xcode, que es el IDE de Apple para crear programas en Swift, en C++, en Objective-C o C. A continuación voy a utilizar la función put, la cual mostrará una cadena de caracteres en pantalla. Voy a decir hola David y punto y coma. En put no es necesario colocar un \n. Put al final del string coloca un salto de línea. Vamos a crear a continuación 3 variables. La primera será named con un tamaño de 25. No vamos a adentrarnos en el significado de name corchete 25 cierra corchete. Vamos a crear variables. Las variables son espacios en la memoria RAM que nos van a permitir almacenar información o datos. A continuación vamos a crear int quantity e inicializamos el valor de quantity con 0 y por último vamos a crear price y lo vamos a inicializar con el valor de 0.0 f. Este f al final quiere decir que el valor 0.0 debe ser tratado como flotante y no como double. Float es un tipo de dato que nos va a permitir manejar números decimales. Números enteros, ustedes lo conocen como el 1, el 2, el 3. Números decimales, 1.2, 2.3, etc. Vamos a escribir puts ingrese nombre punto y coma. Es preciso señalar que el código que nosotros escribamos
en una línea lo debemos terminar con un punto y coma. Aquí estamos declarando entre comillas un arreglo o array de nombre name que va a tener un tamaño de 25, punto y coma. Aquí declaramos e inicializamos la variable quantity y terminamos esa inicialización con un punto y coma. Lo mismo sucede para este caso, lo mismo para este caso y para este caso. Vamos a utilizar puts para indicarle al usuario que también debe ingrese cantidad. Y por último, vamos a utilizar puts para que el usuario ingrese precio. Como ustedes se han podido percatar, estoy utilizando nombres en inglés. Name, Quantity, Price. Deben tener esto en cuenta para que su código pueda ser leído por más personas. Es la única razón por la cual estoy utilizando nombres en inglés. Recuerden que los lenguajes de programación casi siempre utilizan palabras en inglés. Por ende, traten de utilizar nombres en inglés. Vamos a utilizar a continuación la función scanf para poder leer lo que el usuario escriba a través del teclado. Utilizamos comillas dobles, ampersand, string y aquí vamos a colocar name. ¿Qué es lo que quiere decir scanf, comillas dobles, el nombre de la variable, punto y coma? Le estamos indicando lo siguiente. Scanf va a leer lo que el usuario escriba a través del teclado y lo que se va a leer va a ser un string. Por eso utilizamos %s. El s viene de string o kn caracteres. Coma, le debemos indicar en dónde se debe almacenar. No utilizamos, en este caso ustedes van a ver una diferencia, porque en las otras dos variables vamos a utilizar el ampersand. En este caso no utilizamos el ampersand dado que, como es, entre comillas, un arreglo o un array, ya name está apuntando hacia la primera dirección de memoria. No quiero ser muy detallista con esto dado que necesitamos poco a poco adentrarnos a conceptos que son un poco difíciles de entender al inicio. Solamente quiero quedarme con eso. Un arreglo ya está apuntando hacia la primera dirección. Char name 25 quiere decir que estamos separando 25 espacios de memoria RAM del tipo chart. Chart viene de carácter. Ahora, en el caso de quantity y price, vamos a utilizar scanf. Vamos a leer un dígito, coma, y lo vamos a almacenar en la variable quantity. En este caso, como no es un arreglo, debemos utilizar el ampersand para indicarle que debe apuntar hacia la dirección en donde está quantity. Y lo mismo sucederá con scanf para el caso del precio. %float, ampersand, price. Vamos a imprimir los valores que el usuario ha ingresado a través del teclado. En esta ocasión utilizaremos printf. Imprimir, f viene de formato. Imprimir con formato, comillas dobles, %s, que es de un string, punto y coma. Voy a recalcar lo que había mencionado con respecto a la función puts. Puts agrega al final del string un salto de línea. No obstante, eso no lo hace printf. Printf no agrega un salto de línea al final del string. Por ende, ustedes deben agregarle \n para que se muestre el siguiente string en la siguiente línea. Vamos a utilizar printf para imprimir ahora porcentaje el dígito, coma, quantity, y aquí utilizamos printf para que imprima el valor decimal, price, punto y coma. Perfecto, hemos culminado con nuestro programa. Presionamos escape o escape y escribimos $wq. $wq es el comando que nos va a permitir guardar y salir de Vim. W viene de write en inglés, que vendría a ser escribir, y Q, que es quick, lo cual significa salir. Le damos enter. Escribimos ls para listar los archivos que tenemos dentro de la carpeta curso y tenemos hola.c. Para compilar escribimos clan hola.c. Tenemos un error. Vamos a escribir bin hola.c para ver en qué lugar nos está faltando dicho paréntesis, y el paréntesis que tenemos es este que está aquí. Lo vamos
a retirar. Para poder editar nuestro programa debemos presionar la I latina y una vez hecho eso ya podemos eliminar. Escape nuevamente, $WQ. Utilizamos clan hola.c. Ya se compiló. Para ejecutar dicho programa utilizamos punto. Primero vamos a ver qué archivos se nos han generado, ls, y tenemos a.out. Ese es el ejecutable. Si abrimos nuestra carpeta curso, aquí tenemos este archivo que se nos ha generado después de haber escrito clan hola.c. En otras palabras, después de haber compilado hola.c. Para ejecutar escribimos ./a.out. Enter, hola_divit, ingrese nombre, jugo, ingrese cantidad, quiero 2, ingrese el precio, 23.3. Y aquí tenemos jugo 2, 23.3, pero en este caso nos está mostrando 23.299999. Esto de aquí tiene que ver con la precisión. En el caso de los datos decimales, que vendrían a ser un float o un double, lo cual veremos en otros tutoriales cómo manejar. Pero en este momento únicamente debemos ver esto de aquí, que nos está imprimiendo los valores que hemos ingresado. Vamos a minimizar el terminal y vamos a utilizar a continuación Xcode para crear el mismo programa. Crear nuevo proyecto en Xcode, Mac OS, línea de comandos, le damos en siguiente y aquí escribiré primer programa en C. Utilizo el lenguaje de programación C, le doy en siguiente y le digo que quiero que guardes este proyecto en escritorio. Le doy en crear. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra función principal. Eliminamos estos comentarios, eliminamos lo que tenemos dentro de los paréntesis y nos quedamos únicamente con este Hello World, pero en lugar de mundo vamos a escribir Divit. Estamos utilizando en este caso printf, imprimir con formato, y le estamos agregando el salto de línea que tenemos aquí. Ejecutamos y en la parte inferior de Xcode vamos a poder ver el resultado de haber ejecutado este programa. Hello Divit. Perfecto. Abrimos nuestra carpeta, abrimos hola.c y vamos a copiar este código que tenemos dentro de la función principal. Cerramos ahora ese archivo y aquí vamos a colocar lo que hemos copiado. Guardamos y volvemos a ejecutar. Build succeeded. Hola Divit. Ingrese nombre. Voy a ingresar jugo. Ingrese cantidad 2. Ingrese precio 23.3 y aquí tenemos el mismo resultado que habíamos obtenido cuando ejecutamos ese programa utilizando líneas de comando. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, Xcode nos va a permitir crear los programas mucho más rápido. Ustedes no van a tener que lidiar con su memoria para poder recordar qué es lo que deben escribir, porque en el caso de Xcode, simplemente ustedes tienen ayudas como coloreado. Asimismo tienen ayudas como, por ejemplo, cuando ustedes escriben determinados caracteres, ya Xcode les va sugiriendo qué es lo que podrían escribir. No obstante, utilizar un IDE cuando recién estás iniciando en el mundo de la programación puede ser un arma de doble filo, porque te puedes acostumbrar a lo fácil. Ahora, número 1. Había mencionado el tema o la diferencia entre tab y espacio. En este caso, Xcode, el tab y el espacio los toma por igual. ¿A qué me refiero? Para Xcode, un tab son 4 espacios, es decir, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo podemos ver? Nos vamos a Xcode, nos vamos a preferencias y en preferencias nos vamos a Text Edit. Y aquí nos vamos a percatar de lo siguiente. Indentation, tab width, indent width. Son 4 espacios. En el caso del terminal, en el caso de Vim, no lo podemos conocer a simple vista. Debemos conocer la configuración. El punto número 2 es lo siguiente. Cuando ustedes crean su proyecto en Xcode, se van a percatar que en esta carpeta, este es el proyecto y aquí tenemos la carpeta que tiene el código fuente. Y no tenemos el ejecutable. ¿En dónde está dicho ejecutable?
Ese ejecutable ustedes lo pueden observar en Products y le damos justo en este ejecutable Show in Finder. Y aquí tenemos el ejecutable. Este es el resultado de haber compilado el programa que tenemos aquí. Hay dos herramientas adicionales que podemos utilizar. Esas dos herramientas, vamos a cerrar Xcode y vamos a abrir, tal vez ustedes lo conozcan, Visual Studio Code. Tenemos acá Visual Studio Code, cerramos, nuevo archivo, Control S o Command S. El Control en Mac es CMD o Command. Vamos a decir que quiero que almacenes en escritorio y le vamos a dar el nombre de programa.c. Le damos en guardar. Ok, si quiero que Visual Studio Code acceda a mis archivos, programa.c, y a continuación aquí tenemos ya el archivo que hemos creado. Vamos a darle un poco más de tamaño. Perfecto. Y vamos a copiar lo que tenemos en este archivo. Cerramos, cerramos, cerramos Xcode, pegamos, guardamos. Nos vamos a ir a esta pestaña que dice Terminal, nuevo terminal, y aquí nos vamos a ubicar CD. Voy a utilizar el comando ls para que me diga en dónde estoy, y como pueden ver, debo ir hacia Desktop y después hacia Curso. ls, esta es la carpeta que habíamos creado con anterioridad, sin embargo no es lo que yo quiero compilar en esta oportunidad, así que call directory al directorio anterior. Eso es lo que quiere decir cd ... Enter, y ya estamos en Desktop nuevamente, y a continuación voy a utilizar clang programa.c. Perfecto. Ahí está a.out para ejecutar ./a.out y listo. Aquí está. Vamos a ingresar un nombre, jugo, ingrese cantidad 223.3. Perfecto. En este caso estamos utilizando Visual Studio Code y es un editor de código que vamos a estar utilizando muy a menudo, dado que es muy interesante este programa creado por Microsoft. Cerramos este terminal, ya no lo necesitamos, cerramos Visual Studio Code y a continuación vamos a abrir Firefox. Ustedes pueden utilizar esta página para poder ver algunas funcionalidades o en sí para ver la documentación de este lenguaje de programación. Y tenemos algunas peculiaridades como since C99, desde C99, que es una versión de C. Eso lo vamos a ver a futuro cuando hablemos de las buenas prácticas de programación en C. Por el momento no lo vamos a tocar, pero C99 quiere decir la versión de C. Así como en C++ tenemos la versión 14, 17, 20, en C también tenemos versiones. No obstante, C++ es mucho más actualizado que C. C++ está actualizando cada 3 años, caso contrario, C no se actualiza desde hace mucho. No obstante, se está empezando a actualizar. Vamos a utilizar a continuación un compilador en línea. Abrimos. En caso ustedes no deseen utilizar el terminal, en caso ustedes no deseen utilizar un IDE, un entorno de desarrollo integrado o un editor de código como Visual Studio Code, ustedes pueden utilizar un navegador web, en este caso Firefox, para escribir sus programas. Nos vamos a ir a esta pestaña Add New y le vamos a decir Execution Only. ¿Cuál es lo peculiar de este compilador en línea? Lo que ustedes ven aquí. Si ustedes están aprendiendo ensamblador y quieren saber cuál es la traducción de un lenguaje en C++, por ejemplo, aquí tenemos un lenguaje en C++, cuál es esa traducción en ensamblador, lo pueden tener aquí. No lo vamos a utilizar en este momento, lo vamos a cerrar, solamente vamos a ver la ejecución. Pero yo no quiero C++, yo quiero C. Pegamos el código que teníamos allí, la directiva del preprocesador y la función main. Listo, para que lo puedan ver. El programa ya se está ejecutando. Cuando ustedes empiezan a escribir, automáticamente ya se está ejecutando. Es muy importante tener en cuenta que en este caso tenemos de salida un string nulo, entre comillas, un valor 0 y un valor 0.0. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir a la opción que dice stdint. Y aquí vamos a ingresar lo siguiente. Jugo. Vamos a ingresar también las unidades 2. Y por último vamos a ingresar 23.3. Perfecto, ahí tenemos la entrada de datos y la salida de los datos.
En este caso, si ustedes no desean utilizar, repito, un entorno de desarrollo integrado o también llamado IDE como Xcode, o si ustedes no desean utilizar un editor de texto a través del terminal como Vim, o si ustedes no desean utilizar un editor de código como Visual Studio Code. En este caso estamos utilizando un compilador en línea, Compiler Explorer. Repito, tienen que cambiar aquí al lenguaje C. Y aquí ustedes pueden ver su ejecución. Pero deben tener en cuenta que para agregar esta ventana deben ir a esta pestaña y agregar Execution Only. Nada más. Señores, eso sería todo por este primer video. Espero que haya sido de su agrado y en el siguiente video vamos a empezar con programas no tan básicos. Este primer programa he querido que sea un programa que les permita a ustedes interactuar. Es decir, que ustedes vean un mensaje en pantalla y a través del teclado ustedes escriban algo que el programa almacene e imprima al final de su ejecución. De esta forma ustedes ya interactúan con el programa. Muchas gracias y que tengan un buen día.